Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial de parte de la doctora Carolina Corcho, quien no pudo acompañarlos el día de hoy por múltiples ocupaciones. No obstante, delegó en los dos viceministros la participación en este evento. Ayer tuvo la posibilidad de estar el doctor Jaime Urrego y hoy tengo la gran satisfacción de estar aquí otra vez en mi facultad. Entonces, yo me siento como en casa. Gran parte de lo que les voy a mostrar hoy, ustedes lo conocen. Hemos trabajado y hemos construido estos contenidos juntos. Aquí no estamos inventando nada nuevo, estamos poniendo en práctica lo que hemos aprendido conjuntamente en los salones de clase, en los N paneles, foros que hemos tenido la posibilidad de estar con todos ustedes. Entonces, agradecerles que nos sigan teniendo en cuenta y en la medida de las posibilidades estaremos presentes en estos eventos. Esta es una presentación tipo que estamos difundiendo en todos los espacios donde nos están invitando para ilustrar hacia dónde quiere el gobierno de Gustavo Petro transformar el sistema de salud colombiano. Voy a empezar antes un breve contexto, no me quiero interponer entre ustedes y el almuerzo, vamos a tratar de hacerlo la manera más ágil para que nos rinda, pero hay que empezar con un contexto corto. En las décadas del 80 y en especial del 90, los países de América Latina y el Caribe sufrimos unas reformas de ajuste estructural motivadas por la banca multilateral. Y estas reformas, pues todavía hoy tenemos gran parte de esas ajustes que se han traducido de alguna manera también en desigualdades y en inequidades en nuestro país, no solamente en el sector salud, sino en la gran mayoría de sectores sociales. Estas reformas fueron orientadas a adelgazar el Estado a nivel nacional y a nivel territorial. Y fuimos perdiendo capacidades en la rectoría, no hemos avanzado de manera afirmativa en la gobernanza y tenemos muchas dificultades en la gestión de la salud pública, en la gestión de los servicios de salud, en la organización de los servicios, en la vigilancia del aseguramiento traducida en la mejora del acceso de la población a los servicios, de garantizar la continuidad, la coordinación asistencial y unos desenlaces eficaces. Han habido mejoras, han habido insumos importantes que estamos tratando de sobre ellos construir el nuevo sistema de salud, pero tenemos todavía unas dificultades estructurales que va a ser, digamos, parte del reto que se nos impone. No sé si de aquí se pasará esta vaina. Bueno, siguiente, por favor. Muy bien, vamos a hacer un breve contexto inicialmente, hablar algunos datos relevantes y unas 2 o 3 diapositivas que nos dan cuenta de algunas desigualdades estructurales del, entre comillas, Sistema General de Seguridad Social en salud que tenemos y que si no intervenimos rápidamente, pues van a seguir perpetuando este tipo de desigualdades. Luego hablaremos del modelo biomédico y sus efectos en el sistema de salud, con unos impostergables que gran parte de esto los hemos construido con todos ustedes hacia lo que sería el sistema de salud colombiano que garantice el goce efectivo del derecho. Muy bien, algo de contexto acá. Acá queremos contar rápidamente qué ha pasado en los últimos años en nuestro sistema y utilizamos para ello una imagen que hace uno de los encuestadores que le mide la temperatura a los diferentes sectores del país. Y entonces este corte de cuentas arranca por allá en el 2008. En el 2008
se da un hito importante en el país, y es que con ocasión de la revisión de 22 tutelas, la Corte Constitucional declara una especie de estado de cosas inconstitucional en el sistema de salud colombiano y plantea que se está vulnerando de manera sistemática el goce efectivo del derecho, y envía unas órdenes al gobierno nacional para que avance de manera afirmativa en tener un sistema que vaya en la dirección de garantizar el cuidado integral de todos los residentes en el país, y consolida que nosotros en el país somos un Estado social de derecho y que la salud es un derecho humano fundamental, cosas que ya había recogido en unas sentencias anteriores. Esas órdenes que envía van inicialmente centradas en avanzar en la cobertura universal. En ese tiempo pues todavía teníamos mucho por avanzar, teníamos mucha población descubierta, y también se plantea que hay que darle las mismas garantías a toda la población. En ese entonces el régimen subsidiado, los más pobres y vulnerables, recibían menos servicios y tecnologías que el régimen contributivo. La Corte dice, pero ¿cómo así? Tenemos que avanzar en la igualdad de trato para todos los residentes del país, pero también plantea una dificultad que ya se veía venir, y es que la industria estaba minando las finanzas del sistema, en especial por los denominados recobros de lo que se consideraba tecnologías, procedimientos que estaban por fuera del plan obligatorio de salud en ese entonces. Y decía que a nivel internacional estábamos pagando unas enormes sumas de dinero que obviamente no se compadecían con el costo-beneficio de las tecnologías, y también le manda una orden al gobierno, y es mejorar el flujo de recursos. En ese tiempo había 1 billón de pesos congelados por allá en títulos. Paralelamente se pone una acción popular que descongela esos recursos y tratan de irrigarse al sistema. También le plantea que se debe avanzar de manera vertical en lo que tiene que ver con los determinantes sociales y económicos, y ya va avanzando en definir qué es el núcleo esencial del derecho, que no solamente se restringe a la faceta prestacional que se hace en los servicios. Muy bien, esas digamos son de las más importantes. Hay otras adicionales que hoy estamos tratando de cumplir ya estando en el Ejecutivo. Pero ahí se dio un primer aviso, luego viene una respuesta, si se quiere, del Gobierno Nacional, y es que en noviembre del 2010 se declara la emergencia social en salud, producto de que los departamentos levantan la mano y dicen, venga, nos estamos quebrando. Los departamentos estaban quebrando en ese entonces porque les tocaba pagar lo no pos del régimen subsidiado. En ese entonces el departamento de Antioquia debía alrededor de 400.000 millones de pesos en el 2010. Entonces el doctor Álvaro Uribe, presidente de ese entonces, dice, no, aquí hay un evento súbito, declaremos una emergencia social, utilizando el artículo 215 de la Constitución, y esa emergencia social trajo, digamos, pues un direccionamiento a reducir las garantías que teníamos ya los colombianos como derecho fundamental a la salud. Limita, disminuye el plan obligatorio de salud, crea una figura de prestaciones excepcionales que excepcionalmente pudiéramos acceder los colombianos a ellos, crea unas líneas de créditos por unos decretos donde los ciudadanos tendríamos que acudir o a las cesantías o hipotecar nuestras viviendas para poder pagar una atención de salud de esas denominadas prestaciones excepcionales. Pero también trata de vulnerar la autonomía médica. Entonces se plantea que médicos y odontólogos que formulen procedimientos o tecnologías que estuvieran en esas prestaciones excepcionales y que no las lograran soportar, las tendrían que pagar de su propio bolsillo. Entonces con eso obviamente le amarraba las manos a los profesionales y de alguna manera se cortaba de mano lo que son la eficacia de las tutelas, porque las tutelas arrancan con una prescripción y luego arrancan con una negación del servicio y luego pues con poner la querella, digamos, ante el juez y luego el juez otorgando la tutela. Eso
a grosso modo, traía también otro capítulo y era una ruta expedita para liquidar hospitales públicos. Obviamente, eso generó gran malestar en el sector, hubo grandes movilizaciones y como era una emergencia, una declaratoria de emergencia que tiene que pasar por la revisión de la Corte nos invitó a todas las agremiaciones interesadas en eso, fuimos allá a dar nuestra parte y la Corte declara inexequible la emergencia social en salud. Y la declara con un aspecto, si se quiere, de forma, ni siquiera de fondo, si se quiere de forma, y es que le plantea al gobierno nacional y dicen, venga, es que esto no es un evento súbito, esto ya lo habíamos anticipado desde el 2008 y le enviamos unas órdenes que usted, gobierno, no ha querido asumir. Y entonces se declaró la emergencia social, se cae el decreto origen, el decreto madre y sucedáneamente se caen los demás decretos. Pero de todas maneras teníamos una crisis, una exacerbación, digamos, de la crisis del sistema y nos encerramos en, bueno, ¿qué hacemos? Entonces, unos planteaban hacer una ley estatutaria que regulara el derecho fundamental a la salud. Una ley estatutaria es una ley de superior jerarquía que desarrolla la Constitución, que está por encima de las leyes ordinarias, de las leyes orgánicas, de la ley 100, por ejemplo, de la ley 1122, etcétera, de todas las leyes que han tratado de hacer ajustes al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Esa era una idea, se radicaron algunas. Aquí la facultad nos ayudó a radicar una. El proyecto de ley 131, si no estoy mal, del 2010. Eso no avanzó. Avanzó un proyecto de ley ordinaria que se constituyó en una esperanza, si se quiere, por aquí, más o menos en el 2011. En el 2011 se firma en el 19 de enero del 2011 la ley 1438, una ley buena para lo que teníamos en ese momento. Desde los artículos primero y segundo se planteaba que el sistema iba a soportarse sobre el primary health care, sobre la atención primaria en salud. Se planteaba planear en el mediano y largo plazo, plan decenal de salud pública, pasar de la competencia a la cooperación a través de redes integradas de servicios de salud, artículos 60 al 64, avanzar en equipos básicos multidisciplinarios, una política farmacéutica, una política de participación social y comunitaria, etcétera. Una ley buena, giro directo en régimen subsidiado, entre otros aspectos. Tuvo un problema esa ley y es que el 55% de los artículos quedó para reglamentar. Y entonces me dio un cheque en blanco para el gobierno donde obviamente no se reglamentó de manera afirmativa. Aquí en Antioquia pusimos una acción de cumplimiento y el Consejo de Estado nos dio la razón y obligó a que el Ministerio reglamentara 3 artículos, el de redes, el de los sistemas de emergencias médicas y parte de avanzar en indicadores del sector, en un sistema de información. Pero obviamente fue muy tenue la reglamentación que se hizo. Luego viene un escándalo mayor por allá en mayo del 2011, lo que eran las expectativas de la ley 1438 se quedaron de una vez en un escándalo, en ese pico que ven allá, con ocasión de que se descubre un desfalco al sistema de salud colombiano, en lo que se denominó inicialmente el cartel del FOSIGA, que luego se tradujo en el cartel de ASEMI, la agremiación que representa a las EPS del régimen contributivo. Y entonces fue un momento muy crítico porque el presidente Santos con el entonces procurador Ordóñez, con la fiscal Vivian Morales, con el ministro de ese entonces, salen y dan una rueda de prensa y dice hemos evidenciado un gran desfalco y plantea el expresidente Santos que la punta de un gran iceberg, más de 4.5 billones de pesos, se decía inicialmente. Eso degeneró en apresamientos, en personas del ministerio presas, de una EPS también, y terminó con una investigación de la Superintendencia de Industria y Comercio que sanciona a 14 presidentes de sendas EPS y al presidente, al representante legal de la agremiación. Eso ya está ejecutoriado, como dicen los abogados, y es digamos, un antecedente
pues muy triste de nuestro sistema de salud, donde unas empresas se ponen de acuerdo para negar servicios, motivando que la población los entutelara y haciendo un recobro realmente, o sea, se les pagó de manera doble esas atenciones. Eso todavía no lo terminamos de solucionar, todavía en la ADRES tenemos unas cuentas por allá quietecitas, todavía hay gente yendo a la fiscalía a hacer declaraciones y demás. Muy bien, luego viene el 19 de marzo del 2013 y ese día se presentan dos proyectos de ley. Un proyecto de ley que la Gran Junta Médica, un colectivo que se conformó por 6 organizaciones médicas del orden nacional, la Asociación Nacional de Internos y Residentes, en ese momento la doctora Carolina Corcho, la actual ministra, hacía parte de la ANIR, de la Asociación Nacional de Internos y Residentes, estaba ASMEDAS Nacional, el Colegio Médico, la Federación Médica, la Academia Nacional de Medicina, bueno. Esas 6 organizaciones presentan 14 ideas fuerza de lo que sería un sistema de salud ideal. El presidente Santos ya estaba en campaña para la segunda vuelta y asume estos 14 principios y los organizan como un proyecto de ley estatutaria y se le da mensaje de urgencia. Pero el mismo día se radica por el Gobierno Nacional, por el doctor Alejandro Gaviria, un proyecto de ley ordinaria, el proyecto de ley 210, y ambos se contradecían. Uno muy garantista, el de los médicos, y otro muy restrictivo, que en el fondo repetía gran parte de la emergencia social fallida por allá del 2010-2011. Obviamente eso también generó grandes movilizaciones en el país y se hunde el proyecto de ley 210 del Gobierno Nacional, pero sale avante el proyecto de ley 209 de la ley estatutaria. Lo que sale del Congreso fue muy débil, fue muy restrictivo en varios artículos, no obstante, como es una ley estatutaria, también tiene una vigilancia previa por la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional, en la sentencia C313 del 2014, la declara constitucional, pero de manera condicionada. Y gran parte de los contenidos, hay unos que les quita una palabra y con quitarles una palabra le cambia todo el sentido al artículo. Y párrafos enteros los declara inexequibles. Por eso es que la ley estatutaria hay que leerla a la luz de la sentencia C313 del 2014. El Gobierno Nacional no quería firmar la ley estatutaria, por allá identifican un error de transcripción y le devuelven el proyecto de ley a la Corte, diciéndole, mira, aquí hay un error. La Corte subsana ese error con el auto 377 del 3 de diciembre del 2014, el Día del Médico, por eso me acuerdo. Y entonces, ya lo que le tocaba al presidente era en máximo 10 días firmar la ley. Sin embargo, pasa todo diciembre, no se firma, amanecemos ya en el 2015, tampoco se firma en enero y entonces empezamos aquí en Antioquia incluso y en esta facultad con otras agremiaciones y con otros sectores sociales y empezamos a poner acciones de cumplimiento, derechos de petición, etcétera, al Congreso de la República y al presidente y se vieron obligados a firmarla. Y se firma el 15 de febrero y la ley, pues obviamente es una ley que nos sirve de instrumento, digamos, para avanzar de manera afirmativa en un mejor sistema de salud. Y esa es, digamos, la luz que de alguna manera ilumina, valga la redundancia, las transformaciones que estamos emprendiendo. Luego viene una época muy aciaga, que son las liquidaciones de EPS, liquidaciones de EPS que arrancan con Caprecon, siguen con Salucop, ahí viene todo el enredo del grupo empresarial Salucop, donde está Café Salud y luego Medimás. El gobierno crea unos instrumentos dándoles más tiempo, otros 7 años a las EPS para que se recuperen patrimonialmente, decreto 2702 del 2014, esos 7 años ya se vencieron el 31 de diciembre pasado, solamente 5 EPS cumplieron los 4 indicadores que plantean estos decretos, solamente 5 EPS, hoy estaríamos, si este país fuera serio, pues habría que liquidar todas esas EPS y no estaríamos sino en manos de 5 EPS, con lo que se consolidaría un oligopolio difícil de manejar por el Estado colombiano. Muy bien, se han repetido
luego proyectos de ley muy parecidos, el doctor Delgado presentó uno y el año pasado se presentó el otro, año antepasado, pero se hundió como parte de la movilización social, del estallido social que hubo en el primer semestre del año pasado. Fueron dos proyectos de ley los que se hundieron, el de reforma tributaria y este proyecto de ley 010, que en esencia repetía, digamos, como lo que… Yo no voy a poder con esta vaina. Si me ayudas de allá, mejor. Bueno, hemos avanzado, digamos, en los recursos que se invierten en el sistema, ¿cierto? Algunos de manera, para mí, muy injusta, comparan este sistema con el estigmatizado Sistema Nacional de Salud, que alcanzamos algunos de nosotros a participar en él. En ese sistema no superábamos el 2.5 puntos del Producto Interno Bruto. Hoy estamos por encima de 7, o sea, son, si se quiere, incomparables. La anterior mostraba la cobertura en aseguramiento, la entrega de una UPC, de unos recursos importantes a unas empresas. Y cómo se ha venido de punto de cobertura, 102%, pero vaya a ver pues que esa cobertura se traduzca en acceso de la población a los servicios, ¿cierto? Mañana instalamos aquí una mesa en un plan de choque que estamos empezando a ejecutar para facilitar el acceso. Tenemos un problema en Medellín y en Antioquia, no tenemos dónde atender los niños, muy crítico. ¿Por qué? Porque se cerraron. ¿Por qué? Porque no son rentables. Pero sí hay otros servicios que están abundando y que en cada esquina nos encontramos uno. Muy bien, avancemos por favor. La siguiente. Muy bien, y estamos mostrando también esto que denominamos la trampa de la mercantilización de los servicios para, digamos, tratar de poner esto en la agenda, pero a ver cómo salimos entre todos de esto. Adelante, por favor. Entonces, desde que se diseñó la Ley 100 se planteó una ecuación y es: vamos a generar una especie de prima de aseguramiento, la llamamos UPC, y con base en esa prima pues vamos a cubrir unos siniestros, un plan de obligatorio de salud, hoy lo llamamos plan de beneficios, un paquete de servicios y de tecnologías, pero le introducimos lo que denominan los economistas una teoría de juegos, y en este caso competitivos, donde lo que pierde un actor lo gana el otro de alguna manera, de manera proporcional, ¿cierto? Entonces hemos tenido también un juego de incentivos. Leía y aprovecho este espacito para agradecerle a la facultad el libro que acaba de publicar. Es un aporte invaluable, decano, para lo que vamos a hacer. Me acordé porque hay un artículo que leí como a las 2 de la mañana del doctor Mario Hernández que de alguna manera cuestiona un sistema basado en incentivos, ¿cierto? Entonces tenemos unos incentivos donde le damos un rol de asegurador al gestor de los recursos, y con base en ese rol pues tiene un incentivo a contener los costos, y eso uno diría que no está mal. El problema es cuando contenemos los costos a costa del acceso de la población a los servicios, a costa de la salud de la población. Y entonces nos hemos inventado unos términos muy específicos: compra inteligente, modalidades de contratación que tratan de transferirle el riesgo a los otros actores, las IPS, y las IPS, las instituciones prestadoras de servicios de salud, hospitales y clínicas, como cualquier empresa en el mundo, pues tiene unos objetivos: crecer, ser rentable, ser sostenible, diferenciarse. Y eso pues lo hace a través de ser muy productivo, de facturar mucho, pero sobre todo de facturar servicios, de vender servicios que sean muy rentables. Y entonces con eso le entregamos la organización de los servicios al mercado. Y el mercado ha respondido así, como decía Luz Mary, pues se cierran los servicios que no son rentables y los que son rentables abundan, ¿cierto? Entonces nos enloquecimos, ¿cierto? Y eso que pasa aquí también pasa en el resto del país, obviamente buscando un objetivo loable
desde las empresas, que es la sostenibilidad financiera. Estos dos actores principales tienen otros actores que les ayudan a hacer sinergia, uno por un lado en la contención de los costos y otro por otro lado en la producción de servicios rentables y en el aumento de la venta de servicios. El gobierno nacional, de alguna manera, tiene como instrumento de política pública a las EPS para garantizar la sostenibilidad financiera. A través de ese instrumento que llama EPS, venga, le entrego estos recursos y no le entrego más y usted tiene que garantizar este plan de beneficios. Y le ayuda de alguna manera también, esto no es que sea malo ni que lo estemos calificando, estamos tratando de mostrar, hay un control de precios, hay una política de control de precios de las tecnologías, se imponen barreras de entrada de nuevas tecnologías al país, artículo 72 de la ley 1053, por ejemplo, donde nos concentramos en el precio y si el precio es accesible le damos el registro sanitario. Eso tiene sus cosas buenas y sus cosas que no son tan buenas. Buenas porque se están introduciendo al país unas tecnologías que no le agregan valor a la atención y que imponen una patente y obviamente nos imponen un precio por unos años importantes. Pero también nos estamos librando de unas tecnologías que sí son costo efectivas y que nos pudieran ayudar a resolver los problemas de la población de una manera más expedita. Los famosos techos, ahora en su versión más erudita, presupuestos máximos, una puerta adicional para más recursos, normas de transferencias del riesgo, copagos. Entonces la ANIF nos vende la idea de que mientras más barreras de acceso le pongamos a la población, mejor, ¿cierto? Entonces copagos y dice, mire, si le pone a todos los códigos de consulta ambulatoria, mejor porque usted restringe y contiene la demanda y por ahí derecho ganamos unos recursos. Bueno, eso es una lógica, con todo respeto, muy cuestionable. Contribución solidaria, un embeleco que también nos dejó el anterior gobierno de meterle la mano a la población que no es tan pobre, pero que no tiene posibilidades de cotizar, muchas señoras que hacen aseo, vendedores ambulantes, taxistas que su empleador no les paga la seguridad social, bueno, un montón de personas, más o menos 400.000 personas tenemos hoy en ese enredo. Y hemos podido afiliar, se han podido afiliar 6.000 personas. Y lo que se ha recogido de recursos es nada. Es crear barreras de acceso ha sido, digamos, una tarea que se ha venido sosteniendo. Ahí tenemos incluso los recursos para poder garantizar el aseguramiento a esa población, pero tenemos una ley que nos impide y tenemos un decreto que nos impide actuar en esa dirección. Por otro lado, las instituciones prestadoras de servicios de salud pues tienen una especie de aliado natural, el complejo médico industrial, que viene quebrando a gran parte de los sistemas de salud del mundo, ¿cierto? Y unas alianzas muy cuestionables éticamente con profesionales de la salud, que hoy tenemos vía MIPRES, podemos identificar un montón de cosas, de tecnologías que están entrando al mercado colombiano, de digamos, otros insumos que se están sumando y que están de alguna manera presionando el gasto, la judicialización del derecho, el tema de las patentes, los pagos por servicios, también nos presiona esto. Entonces esto, siguiente por favor, pues esto para nosotros es una trampa, la trampa de la mercantilización de los servicios de salud y entonces la idea es cómo salir de eso. Siguiente por favor, esta trampa lo que hace es que se produce algo paradójico y es que por un lado hay, siguiente por favor, hay una contención, esa contención de costos genera barreras de acceso de la población a los servicios, pero por otro lado se da un fenómeno que se denomina el encarnecimiento terapéutico. El paciente de 90 o 100 años en una durando por servicio, o sea, dejamos el cuidado de la población a la mercantilización. Siguiente. Muy bien, adelante. Bueno, algunas desigualdades estructurales, déjala ahí en el mapita tranquilo, que son afines al enfoque individual que tiene nuestro sistema. El cálculo de la unidad de pago por capitación tiene varios factores que ayudan a definirlos.
y hay, digamos, unos incentivos adicionales que plantean, venga, las poblaciones que viven en áreas urbanas, por ejemplo Medellín, Bello, Itagüí, tienen un porcentaje adicional, 15% en régimen contributivo y 10% en régimen subsidiado, con el argumento de que hay más facilidad de la prestación de servicios, de que hay entonces más gasto, ¿cierto? Pero también, paralelamente y de alguna manera contradictoria, se dice, pero también en las zonas rurales y rurales dispersas le damos un porcentaje adicional del 11.47% más o menos por encima de la UPC promedio. A las EPS indígenas, devuélvete, a las EPS indígenas se les da también un porcentaje adicional, pero al final del día hacemos estos cálculos. Devuélvete, por favor. Devuélvete. Listo, déjalo ahí. Aquí están ambos regímenes. Y si ustedes ven, Antioquia, por ejemplo, está en el decil, en el séptimo decil, que ocupa más o menos el 70%, mientras departamentos como Amazonas, Chocó y Guainía están en los deciles más bajos. Es decir, pagamos más per cápita en Antioquia que en el Chocó. Y entonces, ¿será que la población de Antioquia es más enferma que la del Chocó? Para decir que aplicamos más recursos allá que acá. Siguiente, por favor. Y cuando miramos, por ejemplo, el porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas, pues obviamente, esto parece una obviedad que repetimos. Entonces, claro, donde hay más recursos, hay más servicios, ¿cierto? Donde hay menos recursos, hay menos servicios. Siguiente, por favor. Y ese paralelo de alguna manera se ve ahí. Entonces, ustedes ven unos municipios, unos departamentos en rojo que se repiten acá, La Guajira, el Chocó y obviamente el área urbana con una destinación de recursos más efectiva y obviamente más prestación de servicios. Siguiente, por favor. Y entonces también hacemos un paralelo. Bueno, ¿y dónde está la prestación de servicios? Entonces, los colores más marrones es donde hay más prestadores. Tenemos alrededor de 20.328 prestadores en el REPS, donde se registran, y hay una concentración, como ustedes lo pueden ver, en Antioquia, Valle, en el eje cafetero, en Santander un poco, y obviamente Chocó, los departamentos como Vaupés, Guainía, Amazonas, pues tienen esas debilidades de prestadores. Siguiente, por favor. Y entonces aquí se van apareciendo los mapas. Donde hay recursos, hay prestación. Donde no hay recursos, no hay prestación. Y donde no hay prestación, tenemos más dificultades y tenemos más mortalidad materna, más mortalidad infantil, etcétera, etcétera. ¿Cómo vamos a devolver el tema? ¿Cómo vamos a devolver esto? Siguiente, por favor. Muy bien. Adicional a esto, tenemos el modelo biomédico que de alguna manera guía las acciones de nuestro sistema, que a la vez produce unos efectos en la salud de los colombianos y en los agentes. Este modelo es centrado en atenciones episódicas de eventos agudas. Llegamos tarde, llegamos a apagar los incendios, más organizados desde la oferta y obviamente desde la oferta que sea más rentable, como decíamos, y por niveles de atención que fragmentan la prestación de servicios. Y entonces tenemos en nuestro país, desde la ley 100, nos obligan a competir entre las IPS y entre comillas también entre las EPS. Y esa competencia lo que ha generado primero son unos extra costos administrativos. Cada una de las IPS tiene que cumplir con unos estándares de habilitación, tiene que tener un tren administrativo para producir una factura, para cobrarla, etcétera, de trabajadores de la salud, de personas que las necesitamos para este sistema, pero que poco valor le agregan a la atención. Entonces despilfarramos un montón de recursos ahí. Y al otro lado, las EPS también tienen un número importante de trabajadores envueltos en facturas, en glosas, etcétera, que tampoco le agregan valor a la atención, ¿cierto? Que no tocan a las personas. Basados, bueno, déjalo ahí si quieres ya, listo. Y esta nos gusta mucho mostrarla. Este es un médico español que le ha trabajado mucho al tema de la continuidad del cuidado y hace un paralelo
entre lo que es el modelo biomédico y el fenómeno del radar. Entonces, en el fenómeno del radar, el paciente aparece, el paciente es tratado, entre comillas, el paciente es dado de alta, entre comillas, y el paciente desaparece del radar. El reto que tenemos en el nuevo sistema de salud es mantener a las personas siempre dentro del radar. Ese es el reto que tenemos para poder garantizar pues, la identificación permanente de sus necesidades, de expectativas, poder satisfacerlas de manera oportuna, articulada con el resto de los sectores sociales y económicos de los territorios. Siguiente, por favor. Y entonces hoy este sistema hizo crisis adelante, estos eventos agudos y sus complicaciones tenemos que avanzar en el cuidado integral, desde la promoción hasta la rehabilitación. Adelante. ¿Qué ha producido esto en nuestro sistema? Pues gran parte, lo más seguro es que ya se los han mostrado. Hoy tenemos unos indicadores de estabilidad materna que da cuenta no solamente de la prestación de los servicios, sino de otros determinantes que inciden en el bienestar de la población. Ha habido una reducción en los últimos años, ahí hay un pico que se aumentó, unos por efectos del COVID, otros por efecto de la población migrante que de alguna manera no está mejor atendida en la población, pero jugamos, digamos, entre un rango de 45 a 55 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. Pero cuando le hacemos zoom a esos, podemos ver por los quintiles de pobreza que la población de más bajos ingresos ya llega casi a 140 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos. O sea, ese promedio de 45 a 55, pues obviamente se eleva. Siguiente, por favor. Una cosa similar sucede con la mortalidad infantil. Siguiente, por favor, donde cuando miramos por régimen de afiliación, el régimen subsidiado pone más muertes de niños que el régimen contributivo, por ejemplo. Siguiente. Igual en el área de residencia, consecuente con lo que veíamos anteriormente de las desigualdades estructurales en asignación de recursos. Siguiente, por favor. Muy bien, y otros efectos que se han producido en los agentes. Esta es la última diapositiva que nos mostró en su momento el doctor Fabio Aristizábal, el ex superintendente nacional de salud, donde el hombre nos plantea que cuando en el 2018 empieza su gestión había un déficit patrimonial de lo que se denomina el margen de solvencia o patrimonio adecuado de las EPS en su conjunto de menos 8.5 billones de pesos. ¿Cierto? Esto con ocasión del decreto 2702 que les decía ahora, que les dio 7 años a las EPS para cumplir con estos indicadores. Y plantea que en diciembre del año pasado ya se había reducido ese defecto y que había llegado a menos 2.1 billón de pesos. Obviamente se liquidaron múltiples EPS que salieron incluso de la foto, ¿cierto? Había que poner esas EPS y plantea que si no se hubieran liquidado, entonces el margen patrimonial el patrimonio adecuado, pero donde están los prestadores de servicios de salud, reclaman o reclamaban en el 2018 15.4 billones de pesos. 15.4 en el 2018 y terminaron en el 2021 reclamando casi 21 billones de pesos, un deterioro del 34-35%, ¿cierto? Es decir, lo que se hizo aquí, ¿se acuerdan de la teoría de juegos competitivos? Lo que pierde uno lo gana el otro y viceversa. Bueno, y él no le echa más sal a la herida y dice, mire, per cápita teníamos una deuda de 315.000 pesos y terminamos con 428.000 pesos de deuda en el país. Ahí hay un daño patrimonial que este sistema ayudó a causar por acción, por omisión del mismo gobierno nacional, ¿cierto? Y que habrá que mirar cómo se repara ese daño, porque ahí están trabajadores que no tienen salario a tiempo, está pérdida de patrimonios familiares, de infraestructuras, de dotación, etcétera, para atender a la población. Siguiente, por favor. Muy bien. Finalmente, en este punto, pues planteamos
como las ideas fuerzas contribuye al goce efectivo del derecho, al cuidado integral y a la protección de los recursos. Adelante. Adelante. Muy bien. Esta diapositiva, que es de la Organización Panamericana de la Salud, nos recuerda que más que aseguramiento, más que pago de UPCs, en el caso nuestro, necesitamos avanzar en acceso efectivo, para traducir un principio, si se quiere el más importante de los derechos humanos fundamentales, cuál es la universalidad. Y eso tiene que ver con garantizarle el derecho en la faceta prestacional que se hace extensivo a otros derechos que tienen que ver con los determinantes sociales y económicos a todos los residentes en el país, sin distingos de raza, de credo, de capacidad económica. Ahí hay un reto importante, nuestro sistema todavía nos segmenta según la capacidad económica. Entonces, la universalidad se tiene que traducir en acceso también. Necesitamos acceso efectivo y control sobre los determinantes y tener redes resolutivas. Siguiente, por favor. Esto, de alguna manera, también lo plantea la Organización Mundial de la Salud en las apuestas que se hicieron entre 2015 y 2016. Entonces, la OMS nos plantea llegar tener una imagen objetiva en los sistemas de salud del mundo, y es tener servicios integrados de salud centrados en las personas, no en los pacientes, en las personas. Entonces, para eso necesitamos conocer pues cuáles son esas necesidades y expectativas de las personas en su territorio, de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su desarrollo social y económico, de acuerdo a su idiosincrasia, de acuerdo a lo que consideran como su cosmovisión, de acuerdo a la parte cultural. Y entonces identificamos esas necesidades en las personas, las familias, en su territorio, y tenemos una faceta prestacional que corresponde a tener redes resolutivas, pero también una acción intersectorial con los determinantes sociales y económicos, y para ello necesitamos tener unos recursos adecuados, una estabilidad de las fuentes de financiación y avanzar de la rectoría a la gobernanza del sistema y poder tener un acceso y un desarrollo integral y armónico de cada territorio. Adelante, por favor. Y entonces, para eso tenemos unos impostergables que hemos construido aquí con ustedes. Primero, poner al ser humano como centro del sistema, acabar con la segmentación, si se quiere, con la discriminación de la población según su capacidad de pago, para avanzar en la igualdad de trato que nos propone la Honorable Corte Constitucional, recuperar la rectoría y la autoridad sanitaria a nivel nacional, pero en especial a nivel territorial. Eso que les contaba al principio de los ajustes estructurales que nos propuso la banca multilateral y que aquí acogimos por allá con la misma Ley 100, con actos legislativos, por ejemplo el 01 del 2000, que reduce las transferencias desde el nivel central a los territorios, por ejemplo con leyes como la Ley 617, que ponen un tope a los denominados, entre comillas, gastos de funcionamiento, y ahí nos seguimos diciendo mentiras, con todo respeto, porque tenemos unos gastos de inversión o unos proyectos de inversión, y cuando uno mira cuál es el proyecto de inversión, es pagar trabajadores, o sea que es funcionamiento. Ya varias misiones de sabios nos han sugerido, no diga mentiras, ponga a todas esas personas como funcionamiento, ¿cierto? Y venga cuáles son las capacidades de manera eficiente, transparente, que debe tener el Estado a nivel nacional y a nivel territorial, y por ahí derecho, pues poder garantizar el trabajo digno y decente de las personas, ¿cierto? Y no por allá la tercerización permanente. Y lo que decimos aquí en Antioquia de manera jocosa, territorios en algunos periodos del año, que pareciera que la salud pública sale a vacaciones. Y eso lo vimos en el COVID. En el COVID con Silvana, que trabajamos de manera articulada, y entonces no había equipos de reacción inmediata para ir a hacer un cerco epidemiológico. Pero ¿cómo así? Una pandemia y no está muriendo la gente. No hay. ¿Por qué no hay? Porque es que el contrato no ha salido, ¿cierto? Porque es que son gastos de inversión, entonces hay que esperar el CDP, el RP, bueno, y toda la parafernalia, y la gente muriéndose, ¿cierto? Entonces tenemos un Estado paquidérmico, famélico si se quiere también,
y necesitamos robustecer el Estado. Si algo nos llama la atención, la misma pandemia, el Estado se tuvo que arremangar, nos tuvimos que arremangar todos, ¿cierto? Y meternos en el barro, meternos en el barro para poder mitigar y hacerle, digamos, oposición a unas fallas estructurales que tiene nuestro sistema. Una, la segmentación de la población según la capacidad de pago. Y otra, la fragmentación de los servicios. Eso no nos deja avanzar, ¿cierto? Recientemente, y otra que tiene que ver con este tema, recientemente se hablaba con la doctora Claudia López y ella decía, por fin entendí qué es eso de la rectoría. Yo no entendía eso. Y lo entendió cuando tuvo que coger las riendas del CRUE, del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, en la pandemia, para poder distribuir de manera equitativa y no por roscas, pues las unidades de cuidados intensivos que se iban agotando, ¿cierto? Y no porque este es de la EPS-X o la EPS-Y. Necesitamos recuperar esa rectoría y esa autoridad sanitaria. Avanzar en el aseguramiento social en salud, no en el aseguramiento individual y comercial que nos metió de algún modo la Ley 100, y para ello este concepto que nos ha ayudado a desarrollar el profe Julián Vargas, que por ahí está, de implementar modelos de gestión territorializada, acorde a las necesidades, al territorio, a la idiosincrasia en cada uno de los territorios, consolidando la estrategia del Primary Healthcare como guía del sistema. Siguiente, por favor. Igualmente, pasar de la competencia a la cooperación a través de redes integradas e integrales de servicios de salud, financiar los servicios en los hospitales públicos y que esta financiación no dependa de la venta de servicios. Con la profe Gilma avanzamos en una investigación y en un artículo que se publicó hace unos meses, donde identificamos 4 olas que se han desarrollado en los últimos 28, 30 años en el país para tratar de acabar con la red pública hospitalaria. Y la primera ola fue transformar los hospitales en empresas. Y lo que creamos fue pequeñas corporacioncitas, con todo respeto de mis compañeros, en cada municipio, ¿cierto? Y entonces ahí generamos una especie de feudos en las empresas sociales del Estado, ¿cierto? Y nos empeliculamos de que éramos las empresas en municipios de 5, 10.000, 20.000 habitantes, donde no hay ninguna competencia, pero no, había que generar una competencia donde no la había, ¿cierto? Recientemente conocimos también una anécdota cuando estaba el doctor Juan Luis Londoño, que en paz descanse, él vendiendo su proyecto de ley y las personas cuestionándole ese proyecto de ley. Le decían, venga doctor, es que eso no va a operar en tal parte, allá no hay competencia, allá no hay mercado. Y entonces el hombre, pues con su elocuencia característica, daba sus argumentos de que sí, que eso iba a funcionar en todo el país. Y entonces por allá en uno de esos espacios alguien se para y le dice, no sabe qué doctor, usted lo que quiere es adaptar el país a su proyecto de ley. Y así hemos hecho durante todo este tiempo. Llegamos al punto de crear EPS indígenas, por ejemplo. Imagínense, crear EPS indígenas para poder asegurar a una población. O sea, unas cosas traídas de los cabellos, y crear empresas en municipios pequeños, generando, digamos, unos costos y gastos y una fragmentación de los servicios. Planificar los servicios según las necesidades, y eso lo demarcamos. Uno de los preceptos que subyace, digamos, este proyecto es que los recursos deben seguir a las necesidades, no a los agentes, ¿cierto? Entonces ahí avanzamos en quitar, en disminuir esas desigualdades estructurales que mirábamos en los mapas, ¿cierto? Si yo tengo unas necesidades en la periferia que de alguna manera se ven ahí, pues tengo que actuar de manera afirmativa. El subsidio a la demanda nos quitó la mirada regional, la mirada territorial y la mirada diferencial. Necesitamos retomar estos conceptos de la salud pública. Desarrollar una política integral del talento humano en salud, más allá de las vinculaciones estables, de la capacitación continua, de garantizar el trabajo digno y decente, generar incentivos para que los trabajadores de la salud, el talento humano en salud, bueno, como les gusta a los sindicatos que se digan, que yo ya no sé cómo es, pero que garanticemos que los trabajadores estén en las zonas rurales y rurales dispersas,
¿cierto? Y que haya una permanente capacitación para ellos y mejorar las capacidades a nivel territorial, y para eso tenemos que reformar estas leyes que nos limitan el poder crear, el poder fortalecer las capacidades en el territorio. Y para ello lo más seguro es que tendremos que reformar el acto legislativo que se generó por ahí en el 2006-2007. Sigue, por favor. Vamos a avanzar en un gran diálogo nacional. Y como de alguna manera hemos perdido esa rectoría, pues hay que volver otra vez como a recordar qué quiere decir eso, eso con qué se come. Entonces la autoridad sanitaria, quien es la llamada a ejercer la rectoría y avanzar hacia la gobernanza de los sistemas de salud, tiene unas dimensiones, unas funciones. Una muy importante, la modulación del financiamiento. Parte de esa tarea nos corresponde a este viceministerio, el poder estabilizar esas fuentes de financiación. Esto se hace de manera coyuntural cada año. No, estamos planteando un plan a mediano y largo plazo que estabilice esas fuentes de financiación. Principios como el de la solidaridad, que era uno de los principios de la Ley 100, hoy se están perdiendo. Entonces planteábamos que el régimen contributivo solidariamente apoyaba al régimen subsidiado. Hoy no es así. Hoy ingresan por cotizaciones al año alrededor de 24 billones de pesos y el gasto en UPCs del régimen contributivo supera los 28 billones. Entonces el Estado, vía Presupuesto General de la Nación, está teniendo que subsidiar al régimen contributivo, ¿cierto? ¿Que puede haber una solidaridad intergeneracional? Claro que sí. Pero es muy probable que en unos años el debate vaya a ser en cuáles son las reales fuentes de financiación del sistema y que una alternativa pueda ser que sea por impuestos generales y no por impuestos a la nómina. De hecho, ya también algunas misiones de sabios están planteando esa alternativa. Pero por lo pronto tenemos que estabilizar las que tenemos. Vigilancia del aseguramiento. Y vigilancia del aseguramiento tiene que traducirse en garantía del acceso. Garantía del acceso. Entonces estamos haciendo un inventario de todas las normas que se han producido, resoluciones, decretos, que incluso van por encima de la Constitución y que lo que hacen es poner barreras de acceso. Un ejemplo, la contribución solidaria, por ejemplo, que hablábamos ahora. Armonizar la provisión de los servicios. El Consejo de Estado tiene hoy en sus manos el declarar la nulidad de la resolución 1441, una resolución que le entrega la organización de los servicios a las EPS. Esa resolución se demandó en su momento aquí en Antioquia, pues con ocasión de que hay que cumplir la Constitución. La Constitución plantea que la organización de los servicios del servicio público esencial es una responsabilidad del Estado. Eso lo reitera la Ley 715, la Ley estatutaria, la Ley 1438. Pero una resolución cambia todo este orden legislativo. La armonización de los servicios es una cosa muy importante para poder generar unos servicios, ojalá sociosanitarios, en cada territorio que ayuden a cubrir las necesidades de la población. La ejecución de las funciones esenciales de salud pública. Recientemente la Organización Panamericana de la Salud hizo una renovación importante, el doctor Vasco estuvo ahí liderando el equipo. La regulación, una normatividad adecuada para poder abonar el terreno, y la autoridad sanitaria tiene que conducir el sistema, no confrontarse con los diferentes agentes. Siguiente, por favor. Muy bien, siguiente. Y para eso, pues, desde la Organización Panamericana de la Salud también vienen con un documento de posición del 2008-2010, después de hacer todo un trabajo en América Latina y el Caribe, de revisar experiencias internacionales, con un documento de posición de cómo organizar los servicios según las necesidades de la población en cada territorio, cumpliendo 14 criterios determinantes, 4 ámbitos de abordaje. Todo esto de alguna manera está en nuestra legislación, en especial en la Ley 1438, pero no se ha desarrollado, digamos, de manera afirmativa. Siguiente, por favor. Siguiente. Y entonces, la idea es que tengamos un cambio en el modelo de atención y lograr que cada persona y su familia tenga un equipo multidisciplinario. Estamos en la discusión de cómo va a ser el nombre. Estamos pensando que de pronto sea un equipo especializado en salud pública. Ahí estamos en la discusión. Y un lugar de atención cercano que le permita sentirse protegido y acompañado en el proceso de mantenerse saludable, contando con equipos de apoyo
trabajadores, talento humano que se requiera con menos frecuencia, apoyando, soportando estos equipos multidisciplinarios y con mecanismos de derivación para resolver problemas de mayor resolutividad. Entonces tendríamos un modelo que hace énfasis en que está centrado en las personas, no en los pacientes, que es más promocional y preventivo, predictivo, porque ahí tendremos, digamos, mucha información para poder utilizar todas las herramientas que nos mostraba ahora la doctora, con un enfoque familiar, más integral, más ambulatorio que hospitalario, más participativo, desarrollando la política que tenemos de participación, el artículo 12 que tenemos en la ley estatutaria de participación de la sociedad civil, de la comunidad, en lo que tiene que ver con las decisiones del sistema, intersectorial, de calidad, con la tecnología adecuada y centrado, se insiste en las personas. Y esto nos lo propone el doctor Ricardo Fábregas, donde tenemos el equipo multidisciplinario, a las cuales tiene un número de familias importantes adscritos, donde se crea un vínculo con las familias y se hace una identificación permanente de las necesidades y expectativas, y equipos resolutivos que hacen también una abogacía con los otros sectores del desarrollo social y económico para avanzar en la acción intersectorial por la salud, fomentando la creación de capacidades. Ahí Marta Nussbaum nos va a ayudar también con todas sus teorías para poder generar que la participación de la sociedad civil sea eficaz, sea efectiva, incluso en la organización de los servicios. Y lo que no se resuelva allí, donde transcurre la vida, quiere decir ese matachito, se resolverá en unos centros ambulatorios o en una atención cerrada, pero se devolverá con unos mecanismos de coordinación asistencial para garantizar la continuidad en el cuidado. Bueno, muchísimas gracias. Si hay alguna inquietud. Sí, muchas gracias. Voy a hablar por micrófono porque hay gente que también está conectada. Primero agradecer esa excelente conferencia que, como nos ha sugerido el profe Gabriel Jaime, se convierte en material pedagógico y didáctico para explicar qué pasó en este sistema en una charla de 40 minutos. Excelente. Tengo dos comentarios. Una, en relación con cuando usted habla ahí de los impostergables, habla del aseguramiento social. Hay un economista inglés que trabaja el tema de economía de los estados de bienestar, que dice: el seguro es una solución de mercado, independiente de que usted lo haga social o privado. De hecho, para el profe Jairo Humberto Restrepo, este modelo es un modelo de aseguramiento social en salud, porque tiene aseguramiento obligatorio, y al tener aseguramiento obligatorio pues disminuye el asunto de la selección adversa de los riesgos morales. Entonces mi primera pregunta es: ¿por qué mantener el diseño de aseguramiento social cuando se ha planteado también como alternativa sistemas únicos de salud? Eso tiene su discusión también, pero esa sería mi primera pregunta. La segunda tiene que ver con el tema del financiamiento. Usted mencionó que es posible que avancemos hacia financiamiento por impuestos generales. Tiene una dificultad. En Brasil, por ejemplo, que financia el sistema de salud con impuestos generales, eso hace bolsa con todos los sectores del bienestar, y cada vez que van a hacer presupuesto general es una pelea tremenda, tanto que la misma Constitución pone que debe haber un mínimo para salud, y nunca pasan de ahí, nunca pasan, porque hay otros sectores que siempre disputan esos recursos. Entonces la cotización o la financiación vía cotización es un asunto que hay que pensar para mantenerlo, porque son recursos de destinación específica que se comportan como impuestos y le garantizan al sistema una bolsa de recursos. Y el tercer asunto, en todo lo que usted mencionó, yo imagino que está incluido en el tema de rectoría y gobernanza, pero hay un problema que yo no lo vi muy claro, y es el tema de corrupción. ¿Cómo va a enfrentar el nuevo gobierno
ese tema pues que está como tan encarnado en la cultura política nuestra. Esas 3 preguntas y de nuevo pues felicitaciones por esa presentación, profe. Bueno, todas de pena. una. Listo, dale. Yo me pego una preguntita que mencionó, a un punto que mencionó el vice, en el tema del financiamiento, Luis, y tiene que ver con el financiamiento privado o con los seguros privados en salud, que es un tema que no he visto que se mencione mucho y que en algunas, pues hay evidencia que en los sistemas públicos, en los sistemas nacionales de salud, la existencia de seguros privados en salud va en detrimento de la equidad, la universalidad y la calidad. En temas de equidad, obviamente, pues para muchos es injusto que la capacidad de pago determine el acceso, la oportunidad, la atención, que uno llegue a urgencias y que haya pues atención para seguros privados y atención para el resto. En temas de universalidad, sí, hay sistemas que permiten, como el nuestro, que existan prestadores de salud que solo atienden personas con seguros privados. Y si tenemos recursos limitados en prestadores, si tenemos, no sé, 100 prestadores de salud y solo pues si 20 de ellos o 10 de ellos solo atienden privados, pues no van a estar disponibles para lo público y las listas de esperas van a ser. Entonces quería saber si pues ese tema de los seguros privados, si hay alguna que se ha pensado al respecto. Vamos a hacer las preguntas de una vez. Bueno, un bloque. Hay un asunto muy importante y es que hace 30 años el 80% de los servicios de salud eran públicos y en estos momentos se invirtió la curva, ya el 80% son instituciones de salud privadas y sobre todo terceros niveles de atención. Quiere decir que el concepto de red se desapareció hace mucho tiempo. Entonces, ¿cuál va a ser la estrategia que tiene el Ministerio de Salud para organizar efectivamente la red de servicios, comenzando desde el ámbito comunitario, pero rescatando los hospitales de primer nivel y volviendo a traer los hospitales de segundo nivel, que en estos momentos están desaparecidos? Porque los pacientes saltan inmediatamente del primer nivel por baja capacidad resolutiva, en todos los sentidos, ¿cierto? Ya los médicos no están preparados igual que hace 20 y 30 años. Entonces, todos los eventos son remitidos directamente a los terceros niveles, donde efectivamente se está dando la atención, como usted dijo, y se está acumulando toda la rentabilidad económica hacia esas instituciones. Doctor Luis Alberto, felicitarlo por la presentación, y una duda que he tenido es frente al manejo de los recursos, teniendo en cuenta que la propuesta es manejar la atención primaria en salud territorial y que en situaciones y contextos del país, en ocasiones por territorio no hay cobertura del ente territorial, hablando por ejemplo Antioquia y los municipios que limitan Murindó, Vigía del Fuerte, o hablar de otras situaciones donde no logra llegar la capacidad del territorio. ¿Cómo se está pensando el manejo de los recursos cuando se habla que se piensa fortalecer la rectoría en los territorios? ¿Estos recursos se van a seguir entregando a los entes territoriales? ¿Se pueden generar figuras de entes, pues otra figura por fuera que permita el flujo más concentrado de cara a las necesidades, las problemáticas y las necesidades? Y lo nombro es porque antes de todo esto de la Ley 100, antes se manejaban las regionales de salud, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se ha pensado este asunto del flujo de los recursos públicos en cabeza de entes territoriales? Gracias. Buenas tardes, doctor. También quiero felicitarlo por la presentación que hemos tenido. Me parece una presentación muy buena por lo sencilla, pero siento falta de lo que ha sido la salud pública en el sistema. Sí, yo creo que estaba la presentación y me imagino que es porque usted viene del viceministerio que tiene que ver con la protección social, pero creo que para hacer más integral una presentación valdría la pena poner la salud pública, qué es lo que ha pasado en estos 30 años de hegemonía de este sistema, qué ha pasado con la salud pública. Y me parece bueno que dejarlo muy claro cómo ha sido de maltratada la salud pública, un buen diagnóstico de eso. Y la otra, y tengo una pregunta, es: ¿vamos a parecernos a algún modelo que hay en el mundo ya implementado? ¿Y cuál sería ese? Muy buenas tardes, doctor Luis Alberto.
Igualmente, felicitarle por la presentación, muy clara, muy sencilla. En este nuevo enfoque del modelo de salud, donde el paciente, mirando lo que estaba anterior y lo que se plantea ahorita como el ser humano como centro, donde anteriormente desaparecía el paciente, se ha pensado un poco en que el paciente ya no sea paciente, sino que sea activo. Yo activa en mi enfermedad, yo activa en mi salud, yo activa en mantener mi autocuidado. Y lo otro es cómo se está pensando medir. Es muy esperanzador que se retome todo el tema de atención primaria en salud, pero yo no alcancé a ver cómo se piensa medir el acceso, el verdadero acceso, si se va a medir en cuanto al número de personas atendidas, que es lo que venimos sufriendo, o se va a medir en cuanto al número de personas que dejen de ir a la consulta en el centro cerrado, según este nuevo modelo que correspondería pues a los hospitales de segundo y tercer nivel. Luis, yo te agradezco por acompañarnos, por además haber escuchado una parte de la mañana. Quisiera complementar con esta última tanda de preguntas preguntándote una cosa, y es, me parece que, como vos decís, ustedes han recogido de alguna forma una parte muy importante de lo que el movimiento social ha venido proponiendo, haciendo en algunos territorios, y en los 10 impostergables me llama la atención, para conectarlo con el tema de este espacio, que no aparezca cómo conectan la reorganización de la atención primaria para actuar sobre desigualdades sociales más allá de las desigualdades en el acceso, que me parece que son muy importantes actuar sobre ese nivel de las desigualdades, pero definitivamente es difícil pensar en cambios en los perfiles de salud de los grupos si no hay un compromiso explícito y fuerte con la acción sobre las desigualdades, con transformar los procesos de determinación social de la salud, que no es solamente decirle a los otros sectores que vengan, actúen, qué van a hacer los servicios de salud, qué va a hacer el sistema de salud para actuar sobre ello. Bueno, muchas gracias por las preguntas muy fáciles todas de responder. Esos son los amigos, imaginen cómo eran los enemigos. Bueno, no, obviamente aquí no están todas las respuestas, ¿cierto? Ni más faltaba. Lo que sí es que hay una invitación permanente a construir sobre lo que tenemos, ¿cierto? Sobre lo que tenemos, sobre lo que hemos trabajado a nivel gremial, a nivel social. Pero varias ideas tratando pues como de tocar los temas que nos plantean. Con los dos primeros temas sobre aseguramiento social y financiamiento, ese es un debate permanente, ¿cierto? Un debate permanente de cómo estabilizar primero las fuentes de financiación, ¿cierto? Que ahí ligo el otro concepto de si lo hacemos por impuestos generales o seguimos afectando a la nómina. Pues ahí, digamos, varias investigaciones que plantean que es mejor por impuestos generales. ¿Por qué? Primero, para ir en la línea de la universalidad y no generar, digamos, segmentos al interior del país, ¿cierto? Como lo que hemos venido generando, ¿cierto? Yo soy del contributivo, yo contribuyo, y incluso hay unas investigaciones que plantean que esos contribuyentes ya tienen como un interés, ¿cierto? En el subconsciente, yo tengo que reclamarle al sistema, o sea, me tienen que pagar, ¿cierto? Ahí empieza la transaccionalidad, desde que yo estoy pagando, venga a ver cómo me va a retribuir lo que yo estoy pagando. Y hay otros que no pagan. Entre otros que no pagan, no, usted no puede exigir tanto porque usted no está pagando, ¿cierto? Ahí hay un tema para revisar. La inquietud sobre si nos vamos para esa línea, miren, esto les cuento aquí, esto lo están grabando y todo, pero esto ha sido una discusión interna donde yo he defendido esa posición, he perdido, ¿cierto? He perdido porque
porque también está el otro argumento. Si nos vamos por impuestos generales, entonces dependemos del crecimiento económico y obviamente de la unidad de caja que en algún momento se hace con el presupuesto y entonces nos bajan los recursos, ¿cierto? Ese es un argumento que yo tengo un contraargumento. Hoy tenemos un derecho humano fundamental y estamos en un Estado social de derecho, que la idea es que cumplamos con nuestro bloque de constitucionalidad. Los derechos humanos fundamentales tienen otro principio que es muy bonito en teoría, hagámoslo en la práctica, la progresividad y no regresividad. O sea, yo no puedo decir un año voy a disminuir el presupuesto y entonces no vamos a garantizar el acceso en tales municipios porque es que eso allá no me da. Entonces, no, tenemos que ir hacia adelante. Entonces viene una discusión, la sostenibilidad financiera. Y entonces la Corte Constitucional en varias sentencias ha avanzado en esta tesis. La sostenibilidad financiera no puede ser un fin del Estado. La sostenibilidad financiera es un medio, es un instrumento para garantizar un fin, la cobertura de las necesidades, para contribuir en la garantía del derecho, no al contrario, ¿cierto? ¿Cómo ordenamos las fuentes de financiación para poder garantizar, digamos, un Estado que vaya en la dirección de poder contribuir a la satisfacción de esas necesidades? Viene un tema también que de alguna manera es relacionado, la corrupción. Cuando estamos hablando de fuentes de financiación y demás, la corrupción. No hay, digamos, fórmulas mágicas para atacar la corrupción, pero sí pensamos que un diseño institucional distinto, no basado en la mercantilización de los servicios, puede ayudar, y recuperando la planificación del Estado, ¿cierto? Ahí pueden haber, digamos, unos instrumentos que nos ayuden a prevenir y a gestionar los riesgos de corrupción. Uno, por ejemplo, en los hospitales públicos. Hoy los hospitales públicos están muchos cooptados por la corrupción y hay una triada que hace sinergia, un político de cualquiera de las latitudes territoriales o nacionales, un financiador de campañas y un técnico que se va a dirigir el hospital. Y entre los tres, pues el financiador de campañas ayuda, gana el político X, deme a mí el hospital, pero le tiene que comprar a esta gente, tiene que tercerizar el recurso humano con esta otra gente y ya. ¿Cómo gestionamos el riesgo? ¿Cómo gestionamos el riesgo? Entonces, lo que estamos planteando es que vamos a modificar, a transformar la figura de la empresa social del Estado, que es una figura problemática. Poner a una institución pública a que sea una empresa y a que su financiación dependa de la venta de servicios y que cuando algún día le pague el que le tenga que pagar, ahí sí pueda pagar los trabajadores, pueda comprar los medicamentos. Eso es problemático y hay un riesgo de corrupción, ¿cierto? Entonces 1000 gerentes de hospitales con un lapicero ordenando el gasto. O sea, unos recursos atomizados por todo el territorio nacional. Agréguele las hoy 30 EPS, que fueron 200 al inicio de la ley 100, agréguele los alcaldes, agréguele los gobernadores, etcétera, los auditores de cuentas médicas, con una firmita diciendo pague o no pague. O sea, tenemos un diseño institucional muy problemático, muy lábil, proclive, si se quiere, a la corrupción. Entonces, ¿cómo devolvemos? Planificación. Hospitales públicos, la idea es pagarle directamente al trabajador, que el recurso no tenga ni que pasar por el intermediario, ni por el gerente, ni por el tercerizador, no, que le llegue a la auxiliar de enfermería, al promotor de salud, al odontólogo, al médico, que le llegue directamente. Y entonces ahí viene una pregunta, entonces van a inflar esas plantas de cargos, ¿cierto? No, la idea es que no, porque hay suficientes instrumentos técnicos que nos ayudan a definir cuál es la aproximación a esas plantas de cargos, dependiendo del territorio, de las necesidades del territorio donde operen estas instituciones y trabajando en red, ¿cierto? Y recuperar una planificación acorde a las necesidades y recuperar la sinergia, la complementariedad, la articulación, ojalá la integración que se pueda hacer en los prestadores de manera territorializada, porque tenemos que recuperar la territorialidad del sistema de salud y no lo que tenemos hoy, que son disque redes, pero son un listado de IPS donde no se hablan entre sí
donde replican oferta ociosa. A ustedes les he contado el cuento de lo que pasa en la Avenida Oriental, aquí en Antioquia, desde la Avenida Oriental con la playa hasta la IPS universitaria, hoy se llama Alma Mater. Hay 14, 15 IPS de mediana y alta complejidad en escasos 2 kilómetros. El Pipo decía que 10, no, son 2 kilómetros, cada cuadra hay uno. Ya es un problema que estén concentrados, porque en la comuna nororiental, que hay 500.000 personas, no hay sino el piloto, que resuelve poco. Ya hay un problema ahí de inequidades, de desigualdades. Contesta María Catalina, que está como loca. Bueno, y lo otro que es problemático es que cada cuadra replica en una oferta. Entonces, el que tiene una unidad de cuidados intensivos, la SOMA, y a la cuadra, fundadores, los costos y demás. Y entonces alguien que está en la clínica SOMA requiere una atención que está a la cuadra, se tiene que salir del sistema, ir por la autorización, luego ir por la agenda, si estoy a la cuadra, ¿cierto? Entonces tenemos un sistema ineficiente, que nos pone múltiples barreras de acceso por la mercantilización de los servicios. Entonces, ordenando la red pública hospitalaria, fortaleciendo y de la mano fortaleciendo las capacidades de las entidades territoriales. No ganamos nada si enderezamos, digamos, una pata de la mesa y la otra no la fortalecemos. Y ahí todo lo que tiene que ver con la salud pública, tenemos que retomar. Gran parte de las capacidades que perdimos en salud pública provienen del adelgazamiento del Estado, ¿cierto? No tenemos una estructura y menos procesos y demás para poder avanzar en el cumplimiento mínimo de las funciones esenciales de la salud pública. Ahí hay una tarea pendiente que aspiramos a que con las universidades, con la academia, contribuyan y entre todos podamos fortalecer esas capacidades. Y ahí están los modelos de gestión territorializada, ¿cierto? Para poder adecuar, no que el país adecuarlo a la ley, no, es cómo los recursos, cómo las normas se van adecuando a la idiosincrasia y a las necesidades del territorio, a la interculturalidad, etcétera. Ya. Donde ahí, digamos, hay mucho trabajo. Ahí estamos avanzando en el cumplimiento de una sentencia, la 302, en La Guajira. Un reto mayor, dialogando permanentemente con las comunidades indígenas. El doctor Joseph lo estamos invitando para que nos ayude en esa tarea. Ahí hay unos avances importantes en la conversación continua con las comunidades indígenas, con unas dificultades tremendas. Allá el ejemplo de la clase, allá podemos tener la mejor red de atención. Cualquier multinacional que se venga acá y monte las clínicas, pero si no tenemos agua potable, grave, se nos van a seguir muriendo las maternas, los niños. Entonces hay que actuar, digamos, en esa doble dirección. Lo otro que planteaba Gilma, de que teníamos el 80% de prestadores públicos en el anterior sistema y hoy tenemos pues invertido en los números, pues Gilma sabe por qué pasó eso, ¿cierto? En su momento, en esas olas que les empezaba a comentar ahorita, que la primera fue transformar los hospitales en empresas, la segunda fue por allá con ocasión de un COMPES, el 3204 del 2001-2002, primer crédito que hace el Banco Interamericano de Desarrollo e irriga un montón de recursos para que los hospitales públicos sacaran de sus nóminas, adelgazamiento del Estado, sacaran los empleados de planta que estaban en carrera administrativa y pagaran indemnizaciones. Y esos ex trabajadores luego regresaban ya con una camiseta de una cooperativa de trabajo asociado, que fue la primera figura que nos inventamos de tercerización del talento humano en salud. Luego viene en el 2005 una política de prestación de servicios, también con otro crédito, pero ya estos recursos no los ejecutaba el Ministerio de Hacienda, sino las entidades territoriales. Y entonces viene en ese segundo momento otra oleada de reestructuraciones con la misma receta. Saque gente de la planta y páguele las indemnizaciones y tercerícelos. Ahora vamos ya en sindicatos de gremio, en fundaciones, bueno, un montón de figuras ahí tercerizadoras. Pero estos convenios de desempeño, ya sea firmados con el Ministerio de Hacienda o con la entidad territorial, le amarraban las manos al hospital público por 10 años. No podía crecer ni en infraestructura, ni en servicios, ni en planta de cargos. ¿Quién creció? Los privados. ¿Y quién más creció? La demanda financiada, la cobertura universal.
Entonces, en Antioquia, por allá en el 2005-2006, un 15 de diciembre, teníamos 1 millón de afiliados al régimen subsidiado. El 16 de diciembre ya teníamos 2 millones de afiliados al régimen subsidiado. Los municipios y el departamento, pues con la verticalidad que venía del orden nacional desde entonces, venga, hay que ampliar la cobertura, transformemos los recursos de oferta que ayudaban a financiar la operación de los hospitales públicos a demanda, a SGP demanda, que van para el aseguramiento. Entonces fuimos descapitalizando la atención de los hospitales públicos para fortalecer el aseguramiento, con un principio que subyace todo lo que hemos vivido, transformación de recursos de oferta a demanda. Eso fue la película que nos vendieron. Y mire la demanda financiada que estamos viendo ahorita, cómo genera desigualdades. Entonces, si pagamos por cada afiliado y al final del día, poblaciones más pobres siguen estando más pobres y se les suministra menos, se le aplican menos recursos. Y entonces esa transformación de subsidios de oferta pública a la larga se convirtió a subsidios de oferta privada. Yo voy a un centro de rehabilitación de mi EPS, como me apropio de mi EPS, y ese centro de rehabilitación lo pagamos entre todos, subsidio a la oferta privada. Entonces el cuento de que estamos subsidiando la demanda es eso, es un cuento. A la larga le estamos financiando y con la integración vertical creciente, sí que más. O sea, el Estado está financiando una oferta privada. Entonces, el subsidio a la oferta pública, ¿cierto? Se estigmatiza por ineficiencia y demás, pero estamos pagándole los recursos a una oferta privada en todo el territorio nacional, ¿cierto? Y ahí estamos. Y entonces, el tema de los hospitales viene luego con la última oleada, categorización del riesgo fiscal y financiero, y meter a los hospitales en programas de saneamiento fiscal, donde se tienen que acomodar a lo que les paguen. Entonces, si no me pagan sino unos recursos, yo no me puedo pagar de esos recursos, entonces dejo de salir a vereda, no voy a la comuna, no vaya a esa escuelita a vacunar porque eso no es rentable, ¿cierto? Entonces, en esencia pudiéramos tener hospitales rentables financieramente, pero insolventes socialmente. Entonces la Corte ha venido planteando ya en varias sentencias, una es la 540 del 2001, donde dice que estas instituciones están dispuestas para contribuir al Estado Social de Derecho, artículos 1 y 2 de la Constitución, no para generar rentas. Porque si entramos en esta moda de cuestionar y de revisar la rentabilidad de las instituciones públicas, le tendríamos que decir a la Facultad Nacional de Salud Pública, a ver, decano José Pablo, ¿cuál fue su rentabilidad financiera el año pasado? Universidad de Antioquia, ICBF, Personería de Medellín, ¿cierto? No, el Estado tiene unas agencias en los territorios para contribuir a la garantía de derechos, para contribuir a la satisfacción de necesidades, no para ser rentables, que tenemos que manejar los riesgos de manera eficiente, transparente, claro que sí, pero ahí hay digamos, otra lógica que nos impone nuestra Constitución. Bueno, sobre el flujo de recursos en cabeza de las entidades territoriales, pues lo que se ha planteado es fortalecer la ADRES y avanzar a un Fondo Único de Salud que tenga unas sedes regionales. Ahí estamos en una discusión del tema, un principio de nuestro Estado, que es la descentralización territorial y la descentralización política. ¿Qué tanto podemos hacer, digamos, avanzar en unas alianzas territoriales para poder coger, por ejemplo, todo el Magdalena Medio, donde confluyen 3, 4 departamentos, ¿cierto? El Urabá antioqueño, donde también tenemos varios departamentos allí. ¿Cómo hacer para poder avanzar en esos modelos territorializados que hablamos con la conjunción de recursos? Porque ahí los modos de producción y demás superan los límites geográficos de departamentos e incluso de municipios. El tema de cómo se mide el acceso. Pues pasé muy rápido el modelo de redes integradas de servicios, pero uno de los criterios determinantes es poder atar incentivos a resultados sanitarios, ¿cierto? A metas sanitarios, ¿cierto? Entonces, donde estamos en un territorio, la oferta institucional sociosanitaria, ojalá trabajando de manera articulada con los otros sectores del desarrollo, generar incentivos que vayan orientados a mejorar los indicadores de resultado y de impacto.
Bueno, yo creo que eso fue como más o menos todo. Voy a ver qué más se quedó por acá. Bueno, lo que se quedó, ustedes nos tienen que ayudar a resolver. No crean que esto es de gratis. Vamos a empezar a hacer unos espacios a fomentar. ¿Cómo? Bueno, lo de los pacientes proactivos, pues lo que planteamos es que los colombianos somos sujetos de derechos y ahí, digamos, hay una condición distinta, que tenemos unas obligaciones también de autocuidado y demás, pero que también plantea el artículo 10 de la ley estatutaria que el incumplimiento de los deberes no puede ir en la disminución de los derechos. Entonces nos vamos por la vía de crear capacidades. Y como les decía ahora, Marta Nussbaum nos da una guía importante de cómo avanzar en esa dirección, donde seamos sujetos de derechos, tenemos obligaciones, pero también tenemos capacidades, incluso para participar en la organización de los servicios, para ayudar a identificar los riesgos colectivos, individuales, etcétera, en cada uno de nuestros entornos, en la familia, en el colegio, donde transcurre la vida, y podemos también aportar a esa satisfacción. Bueno, les decía que la idea es que vamos a empezar una serie de conversaciones sectoriales, territoriales, con la comunidad, inicialmente con miras al Plan Nacional de Desarrollo, donde se aspira a dejar, digamos, también unas líneas, unos mojones, como dicen los abogados, importantes para hacer la transformación del sistema, y obviamente cuando estemos ya en la discusión del proyecto de ley, necesitamos que la academia y que todos ustedes nos sigan ayudando. Bueno, yo ya no obstaculizo más el almuerzo. Muchísimas gracias por escucharme.